Ok, ¿cuántas especies usaron? A ver, alguno de los que no habla prácticamente nunca. 65,000. Ajá, exactamente. Entonces no fueron chiquitos sus análisis, ¿no? ¿Cuáles son los dos mares que se les separan? Bueno, los dos cuerpos de agua que se les separan muy pronto y por qué. Al porcentaje más El lejano. mar Báltico y el mar Negro, ¿no? Porque tienen una combinación con especies de agua dulce. Entonces ahí está metiendo una cantidad de especies que no se pueden encontrar en otros mares. Hay una influencia muy, muy alta de agua dulce, ¿no? Ok, ¿qué pasa con la diferencia entre el Pacífico y el Atlántico a la altura de Panamá con respecto a lo que pasa entre el Mar Rojo y el Mediterráneo? Bueno, lo Solo, que entendí es que, perdón, si quieres. Sí, sí, dime. Ah, es que hablaba de el hecho de que haya mucha similitud entre el lado del Atlántico y del Pacífico en la barrera geográfica que representa Panamá, Uh-huh. a diferencia de entre el Mediterráneo y el Mar Negro, quiere decir que esta es una barrera más reciente. O sea, ¿Cuál la es su similitud barrera? entre la habla de una barrera terrestre en Centroamérica. Sería ahí la unión entre Centroamérica y Sudamérica. Una- ¿Cuál? Ejemplifica como un fenómeno más reciente. Exactamente. Menciona la relación entre la formación del continente directamente con las especies que se encuentran allí en comparación a las del Mar Rojo, según yo. Sí, porque ese es un cierre marino, o sea, el que se incrustara la África con Asia y demás es mucho más antiguo a que se incrustaran Norte y Sudamérica por la emergencia del Canal de Panamá, ¿no? Eso ya se los había explicado en ese artículo de que se mueve la placa de Chortis y demás, exactamente. Bueno, ¿cuántos? perdón, Sí, dime. no sé si podía participar. También decía que, bueno, eso lo contrastaron porque, por ejemplo, entre el Mar Rojo y... Ay, perdón, se me fue el otro. Mediterráneo. Bueno, entre la costa asiática africana, los mares que los separan, la diferencia es menor al 0.1, ¿no? Y por ejemplo, lo que pasa lo que pasa en el puente de Panamá es que es del 3, entonces todavía comparten muchas más especies que con el otro, ¿no? Y así se dieron cuenta de que hay una diferencia de tiempo todavía que está ahí relictuando. Y más allá de eso, por ejemplo, el Golfo de California y el Atlántico Occidental, pese a que están cerca de esos mares, no comparten especies de la misma calidad, por ejemplo, que con el Índico Pacífico. Entonces también nos habla de un evento mucho mayor de dispersión y de separación mayor, ¿no? O sea, que pese a que son vecinos, no comparten la misma fauna ni la misma flora. Exacto, mucho más viejo, ¿no? Ok, si se van a la figura 1, que es el cuadro, no sé si los tengan a la mano, ¿cuántos grupos les quedan finalmente? Son 30 reinos, ¿no? Los que quedan al final. Sí se dividen por las especies, porque si te vas hacia géneros, hacia taxones diferentes, estaban quedando estas clasificaciones que hicieron, ¿no? Y decían que es peligroso porque si se sigue moviendo géneros o si se sigue definiendo géneros o taxas distintas, esto se puede mover mucho, mucho más. ¿Alguien se Esa es fijó una en de la las aclaraciones. cantidad de especies que consideran los autores que faltan por describir en el mar? Bueno, no recuerdo la cantidad, pero llegaban a conclusiones interesantes, ¿no? Por ejemplo, que pese a estos datos, las especies endémicas o que están bien identificadas son lo suficientemente capaces, pese a ser pocas, de decir que tiene reinos, ¿no? Porque no se van a encontrar en otros lados y eso es importantísimo. Ok, o sea, sí hay endémicas y que no las vas a encontrar en otro lado, pero cuando hablan del endemismo, ¿en dónde tienen, en qué grupos taxonómicos tienen el mayor nivel de endemismo? En moluscos,
Decía que era megafauna bentónica, Dani, ¿no? no sé si ya comenzamos o esperamos. Era artrópodos y moluscos, me parece, los que contribuían a la endemicidad. Y son pelágicos, ¿no? O sea, básicamente lo más importante son los pelágicos, es decir, los que sí están ahí. ¿Cuáles son? O sea, era 27% de la fauna pelágica. Quiero decirles que sí usaron plantas, también usaron pastos marinos. En algún lado lo dice, ¿no? O sea, no nada más es animales. ¿Alguien quería comentar algo? Yo, Pues, bueno, pero no sé si lo va a preguntar más no, adelante. también, Ah, sí, bueno. Perdón, Elvira. o sea, ¿quién habló primero? Si yo hablé primero Ah, o... Es que Elvira está muy cortada. no, si quieres, haz tu comentario y después de ti, comenta lo que iba a decir. ¿Ok? Bueno, que por ejemplo en el caso bueno, que se explicaban la diferencia entre pelágicos y bentónicos, ¿no? Cuando se analizaba por separado, siempre se tenía como mayor definido los bentónicos, ¿no? Creo que eran 5 reinos los que aplicaban, pero cuando se mezclaban con los pelágicos, la situación cambiaba bastante, y si se aíslan los pelágicos, te quedan extensiones grandísimas de territorio, pese a que no tienen tantas especies, ¿no? Ajá, exacto. ¿Dónde está la mayoría de las especies? En los ventos como tal, ¿no? Y en los lugares que tienen costas. Pero exactamente, pero los lugares menos profundos, ¿no? A pesar de que sí analizaron estos zonas como de chimeneas muy calientes que son muy profundas, en realidad en donde le salen el mayor número de especies es en zonas con plataformas, ¿no? Elvira. Era más como complementario a lo que veníamos comentando sobre el esfuerzo que realizaron en cuanto al muestreo, pues ellos mencionan que realmente fue poco y que les hace falta como hacer más muestreo en algunas zonas. Y creo que también mencionan en una parte, no sé si recuerdo que era en el Mar de Chile, en el que se tenía que hacer todavía un poco más de esfuerzo, pero específicamente en esa zona, por lo mismo de que la información que obtuvieron de allí era pues bastante interesante e importante y como que hacía falta más estudios, pero específicamente en esa zona. Bueno, lo que yo les decía del número de especies es que dicen que hay decenas de miles de especies que están por descubrirse. O sea, realmente el inventario de los mares está súper pobre todavía en realidad, ¿no? Y lo que van a encontrar son precisamente especies endémicas y de distribuciones muy restringidas, porque las que son más comunes y de más amplia distribución, pues ya están descritas, ¿no? A ver, entonces, ¿cuáles son las barreras biogeográficas en estos reinos marinos? Eso está en la página 8, en el segundo párrafo. ¿No? ¿Nadie? Vamos, no está tan difícil. Página 8, el segundo párrafo. ¿Puede ser qué?
500 metros de profundidad y más o menos 1200 kilómetros de anchura, ¿no? O sea, realmente sí se pueden hacer rayas en el mar, ¿no? Como han dicho otros autores. ¿Y alguien se fijó qué autor ya había propuesto muchas de estas zonas y desde cuándo? Ekman desde el 1955, ¿no? Propuso ya bastantes que tenían ellos y propuso otros que ellos subdividieron más, ¿no? Exactamente. O sea, a mí sí me impresionó porque si revisan cualquier texto de bibliografía, todos van a decir que no puedes hacer rayas en el mar. Sin embargo, hubo un visionario desde 1950 y tantos que sí lo hizo, ¿no? Y después todo el mundo lo ignoró y pues casi lo ridiculizaron, ¿no? Porque dijeron que eso no se podía hacer. Okay, también mencionaban a Spalding y a Kulbikvi también, o sea que lo trataron, pero no llegaron no se acercaron a la cantidad propuesta, ¿no? Por Ekman, pese a que propusieron algunas interesantes también. Exactamente. Bueno, nada más, no vamos a meternos mucho a los datos, solo quiero recordarles cómo analizaron las bases de datos que tenían y lo hicieron por un índice de similitud de Jaccard. Entonces, eso es fenética. Lo que están viendo nada más es qué tanto se parece una cosa a otra en base a sus endemismos. No tienen nada que ver con cladogramas o esfilogenias de áreas, nada de eso, ¿no? Es una metodología totalmente diferente, solo similitud, pero como usan endemismos, entonces pueden llegar a una conclusión de reinos, ¿sí? ¿Tienen algo más que comentar del artículo? Bueno, al final hacen una comparación, ¿no? Entre los 11 reinos terrestres, incluyendo la Antártida, y es curioso, ¿no? Que el 29%, o sea, del 100%, el 29% sea para los reinos terrestres y el otro 70% sea para los marinos. O sea, pese a que falta mucha información, ya hay más o menos esa proporción, ¿no? Ajá. Que es 70-30, como la Tierra, ¿no? 70 aguas, 30 tierra. Lo mismo para los reinos. ¿No? Que es parecido a la superficie. Sí, que es parecido a la superficie. Ajá, sí. Exactamente. Okay. ¿Algo más? A mí me pareció curioso que dice que, por ejemplo, si el cambio climático empieza a derretir los polos y así, todo eso puede cambiar pues todos los reinos, porque las especies migran de profundidad o de lado, entonces eso pues movería todo. No, y además si tienes una influencia muy, muy importante de agua dulce, como sería lo que ingresaría, ¿no? Si se derriten las masas de hielo, entonces, bueno, el ingreso de agua dulce va a cambiar absolutamente todas las condiciones, ¿no? Y si piensan en todo lo que cambió con las últimas glaciaciones, y eran, no sé, 1 o 2 grados de temperatura la diferencia, ¿no? Nada más. Como el agua cambia muy poco de temperatura, entonces pocos grados pueden tener una influencia impresionante, ¿no? Listo. ¿Algo más? También otro dato que, bueno, interesante fue que mencionaba que el Caribe, el mar del Caribe, si le usaban métodos alternativos de cuadrícula, se extendía hasta Brasil. Entonces, ahí Río de Janeiro, ¿no? Hasta Río de Janeiro, ¿no? Entonces, falta hay alguna cosa ahí que está metiendo ruido, ¿no? Entonces, quizás es necesario hacer más investigación en esa parte, porque si esas especies también se comparten, se extendería bastante más, ¿no? Sí. Y a mí me impresionó mucho, hay un muchacho que está estudiando aquí, sargazo, lo quiere como usar para que no sea un problema en las playas. Entonces estuvimos revisando su material y resulta que el sargazo, que es una cosa tan común y tan abundante, no tiene un estudio taxonómico ni siquiera modesto. Se salen unos peines horribles y tienes en el Caribe y como en Florida exactamente las mismas especies, bueno, las mismas poblaciones que tienes en África y en el Atlántico Central. O sea, ridículo. Realmente se sabe muy poco de todos estos grupos. Se ve que no les han echado un ojo cuidadoso jamás. Pero bueno, ok, ¿algo más? Bueno, no sé, a mí me gustó el artículo. me costó trabajo al principio entenderle, pero ya como que repitiendo las cosas, porque bueno, está en inglés, pero ya repitiendo la lectura, ya me di cuenta, ok, sí está interesante, bastante, arroja bastante información. Bueno, sobre todo me gusta porque no es lo que dicen los libros de texto, ¿no?
Ok, bueno, entonces les voy a mandar un escaneado. Bueno, ya les mandé lo de biogeografía histórica de un libro, les voy a mandar otro capítulo y una tarea, porque sí quiero que les quede bien claro cómo se interpreta lo de biogeografía histórica y cuáles son las tendencias en estos, nada más son 4 en realidad. Y pero las 2 lecturas están en español, están muy sencillas. Esa me la mandan para dentro de 8 días, se las mando ahorita en un ratito y el jueves que entra me la mandan de regreso. Y el martes vamos a acabar con esto, nada más me falta lo de agua dulce. Vamos a ver toda la regionalización biogeográfica de agua dulce y con eso ya terminaríamos esta parte, ¿ok? Bueno, les agradezco que de veras hayan leído, muy raro en mis grupos recientes, muy bien, muchas gracias. Nos vemos entonces el martes, ¿va? Ok, nos vemos el martes. Órale, pues. Gracias. Gracias. Bye. Gracias.